Capítulo de temperatura. Para codificar la temperatura en el mensaje SYNAPT tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, el signo, y otra es si lleva o no decimales. Vamos a comenzar por el grupo 1 de la sección 1. El grupo 1 de la sección 1, ustedes pueden ver las letras como referencia, donde SN sería el signo y ocupa un solo lugar. SN va a tener dos valores posibles, el 0 si la temperatura es positiva o 0 y 1 si la temperatura es negativa. Lo que sigue después, que son las tres letras T, es la temperatura del aire en décimos de grados Celsius con su signo dado por SN, donde vamos a tener dos enteros y un decimal para poder codificar. Esta temperatura sabemos que es la que vamos a medir en el abrigo, en la temperatura del aire seco. Tenemos que tener en cuenta que si este termómetro tiene corrección, primero aplicar la corrección y luego codificarla en el mensaje. El grupo 2, que es la temperatura de punto de rocío, en décimos de grados Celsius con su signo dado por SN. Va a tener el mismo trato que el grupo 1, ya que son temperaturas, y vamos a codificarlo con dos enteros y un decimal. También SN nos va a indicar el signo y, como dijimos antes, SN si es 0 es positiva o 0 y si es 1 es negativa. Cuando hablamos de 0, positiva o 0, es que si nosotros codificamos temperatura de punto de rocío 0, 0, entonces nuestro grupo 2 será 2, 0 por el signo, 0, 0, dos enteros, 0, un decimal. De esa forma vamos a ir codificando las temperaturas. El próximo grupo que se refiere a temperaturas es el grupo 1 de la sección 3. Lo vamos a codificar de igual forma que los anteriores. Es la temperatura máxima en grados Celsius con su signo dado por SN. También son dos enteros y un decimal, al igual que el grupo 2, que es la temperatura mínima en décimos de grados Celsius, con su signo dado por SN. Codificaremos también dos enteros y un decimal. Debemos recordar aquí que las temperaturas extremas, si tenemos termómetro de máxima y termómetro de mínima, las vamos a leer a las 9 de la mañana y a las 21 horas, o a las 12Z y 0Z. Luego llegamos al grupo 3 de la sección 3, que es la temperatura mínima del suelo de la noche anterior en grados Celsius, enteros, con su signo dado por SN. Esta temperatura mínima del suelo la vamos a acompañar del estado del suelo, donde vemos la tabla asociada con valores de 0 a 9. Donde van en todo el degradé de lo que es la superficie de suelo seca, húmeda, inundado, superficie de suelo helada. Esta es una tabla que está combinada en los distintos degradés de estado del suelo para poder contar qué es lo que se observa en ese momento. Seguimos recorriendo la sección 3 y nos detenemos en el grupo 925. 925 ya es un grupo del grupo 9, donde vamos a poder codificar acá la temperatura del agua cerca de las estaciones balnearias durante la temporada de baños. Esta temperatura se codificará en enteros. En el próximo grupo que vemos es el 996 de la sección 3, que corresponde a la clave 9. Aquí codificaremos el aumento súbito de la temperatura del aire en grados enteros. Si tenemos que informar una disminución súbita de la temperatura del aire en grados enteros, utilizaremos el grupo 997. El próximo grupo que encontramos asociado a la temperatura en la sección 5 es el 64, que es tiempo en horas y décimos de hora en que se registró la temperatura máxima. Tenemos que tener en cuenta que esta hora que estamos registrando aquí es la hora oficial argentina. Seguimos recorriendo los grupos y nos encontramos con el grupo 65. El grupo 65 es igual al anterior,
pero para informar el tiempo en horas y décimos de hora en que se registró la temperatura mínima. Si la temperatura mínima se registró a las 7:30, tendremos que codificar 65075, ¿sí? Ir haciendo la reducción a décimos de hora. Seguimos adelante en la clave, en la sección 5, el grupo 66, y podemos codificar aquí la temperatura del suelo mayor o igual a 0 en grados y décimos de grados. Y en el grupo 67, la temperatura del suelo menor a 0, también en décimos de grados Celsius, siempre 2 enteros y un decimal. De esta forma terminamos el parámetro de temperatura.